Hola, yo de nuevo. El día de hoy les enseñaré un poco sobre cómo realizar guiones para películas. Para iniciar el guión de una película debes pensar bien a cada personaje, desde sus motivaciones, lo que desea, lo que le hace falta, hasta su historia. Es decir, por todo lo que ha pasado el personaje para que sea como es actualmente. A esto le llamamos caracterización, que es lo que hace básicamente que un personaje sea singular. Desde sus gustos, su situación económica, su religión, sus creencias, su actitud y su personalidad, ya que todos estos rasgos hacen que una persona se distinga de las demás. Una cosa que es importante tener en cuenta es que todos estos rasgos no siempre terminan definiendo al personaje. A veces el guión puede llegar a ser que, dadas las condiciones, el personaje actúe de una forma en la que ni siquiera él mismo lo esperaba. Un claro ejemplo es Joker, que después de todo lo que pasó durante la película terminó mostrando una faceta que ni siquiera él mismo conocía. Cuando tú estés escribiendo el guión, sé consciente de que tú eres el dios creador de esa historia, desde las locaciones hasta los elementos que hay en una habitación, lo que significa que nada, absolutamente nada, se mueve sin que tú lo sepas. Debes también aprender a diferenciar cuál es la trama de tu película, ya que existen tres. La primera es la arquitrama, que por lo general suele ser la más usada. Esta cuenta con un orden cronológico, es lineal y está ubicada en una realidad coherente. Su protagonista es activo, lo que significa que él mismo realiza acciones para conseguir su deseo. Asimismo, esta narración cuenta con un final cerrado. La segunda es la mini-trama. Se parece mucho a la anterior, pero la diferencia está en que su protagonista tiene conflictos internos. Además que es un protagonista pasivo, lo que significa que él realmente no hace mucho para conseguir sus sueños. Generalmente son el entorno lo que llevan a conseguirlos. Algo que te va a ayudar mucho a identificar este tipo de trama es que sus finales suelen ser abiertos para la interpretación del público. Un claro ejemplo de esto es la película de Humberto D. Bravo, Flake. Bravo, Flake. Bravo. Y finalmente la antitrama, que no es lineal, no está en una realidad coherente y muchas veces ni siquiera es sutil en lo que quiere decir. Generalmente este tipo de películas suelen ser un poco más extravagantes y exageradas. Obviamente en toda buena historia existen conflictos. Pueden ser conflictos externos, desde la sociedad, el entorno y todo lo que te rodea. Un claro ejemplo de esto es John Wick, que se enfrenta a todo lo que está a su alrededor. Conflictos personales que pueden ser los que tú tienes con un amigo, con tus familiares e incluso con tu pareja. Un ejemplo de esto podría ser historias de un matrimonio. But I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. Y finalmente los conflictos internos, que es la lucha que tenemos constantemente con nosotros mismos. Ya sea tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos, como es el caso del club de la pelea o el caballo con depresión. Sí, no vas a adivinar quién está aquí. Piensa en los 90. No, es BoJack Horseman de Retosando. No, bueno, está un poco más gordo, pero es definitivamente él. Se ve muy triste, es graciosísimo. Para que tu historia sea interesante y mantengas a los espectadores pegados en su asiento, debes tener en cuenta algo muy importante: los golpes de efecto. Son aquellos que muchas veces producen los personajes con un cambio de comportamiento, lo cual es consecuente a una acción. Ojo que con toda acción viene una reacción, y eso desencadenará una serie de acciones y reacciones que harán que tu escena cobre más dinamismo. El clímax. El clímax es el punto de intensidad o de mayor fuerza que tiene una película. Generalmente este clímax se encuentra casi por el final de la película, es decir, después del planteamiento y del desarrollo, pero un poco antes del desenlace. Bueno,
aquí les voy a mostrar una pequeña estructura de lo que suelen ser las películas. Un diseño clásico, vamos. En primer lugar tenemos el planteamiento, que es donde presentamos a nuestro protagonista, el mundo que lo rodea, sus motivaciones, es decir, lo que él desea. Y ojo, es muy importante esto, no puedes tener un protagonista sin deseos o sin algún objetivo que desee cumplir. De lo contrario, tu película no tiene sentido absoluto. Posteriormente tenemos el incidente incitador, que les voy a explicar luego. Más adelante tenemos el nudo, es decir, el momento de conflicto de la película. Luego tenemos el abismo, que también voy a explicarlo en un ratito más. Y justo después el clímax, que es de lo que les hablaba. Es aquí donde la película tiene su mayor punto de intensidad. Y finalmente el desenlace, que bueno, es donde sabemos si el protagonista consiguió su objetivo o no. Ah, y también hago un paréntesis aquí, el protagonista no puede ser el mismo que al principio de la película, eso es muy importante, debe haber un cambio en él. La idea controladora es aquella que tiene como fin expresar la idea de tu película. Es decir, si mi película trata de valor y superación, debo tener esto en mente para no desviarme de mi idea principal. Esta idea controladora debe ser tomada como una frase, no como una sola palabra. Por ejemplo, si tenemos valor y superación, podemos decir algo así como: el valor de una mujer que al morir su marido se dedica a criar a sus 3 hijos. Ahí está tu idea controladora, no te pierdas de eso. Ahora, hay 3 tipos de ideas controladoras: la idealista, las idealistas, que suelen ser ideas positivas, como el ejemplo que te acabo de dar ahora: valor, fuerza, no sé. Las pesimistas, que suelen tener una carga negativa, y las irónicas, que no sabes finalmente qué fue, o un final triste o un final feliz, cuál es la idea. Es como que te dejan confundido. El incidente incitador es básicamente un evento que tiene lugar en la vida del protagonista y desencadena que la película avance, algo así como Shark Boy y Lava Girl. Te necesitamos. Acompáñanos. Este evento suele ocurrir generalmente cuando la historia se encuentra en un 25% de avance, ya que si lo haces después puede llegar a aburrir al público. Lo que produce básicamente es que el protagonista pueda iniciar su aventura. El abismo es básicamente el momento en el que el protagonista cree que realizando una acción logrará su objetivo, pero en realidad esto puede alejarlo mucho más de él, demostrándole que realizando acciones mínimas o conservadoras no logrará su objetivo. Es por eso que el protagonista debe hacer algo que le exija aún mayor voluntad, incluso el riesgo de perder algo que es valioso para él. Por último, pero no menos importante, los puntos de inflexión. Esto va sumado a las cargas positivas y negativas que tengan las escenas. Por ejemplo, en Rocky. Rocky finalmente conquista a Adrian, carga positiva. Rocky va al gimnasio de Nicky y estos discuten, carga negativa. A Rocky le piden pelear con el campeón mundial Apollo Creed, carga positiva. ¿Pueden haber 2 cargas positivas juntas? Sí. Solo debes fijarte que la segunda carga que sea consecuente a la primera sea mucho más intensa, es decir, pasas de algo positivo a algo mucho más positivo. Pasas de algo negativo a algo mucho más negativo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Denle like, suscríbanse, compartan y pues ya estaría. Adiós, amiguitos. Your characters must change. And the change must come from them. Do that, and you'll be fine. You promise?